de Estados Unidos en este territorio y también, bueno, pues con estas bases que se han venido sucediendo ataques durante las últimas semanas. Vamos a mirar ahora, si os parece, al conflicto en Ucrania. Ezequiel, si te parece, empezamos con el atentado, como califica Peskov, a esta panadería que tuvo lugar el fin de semana. Me ha sorprendido Antonio Guterres hace apenas unos minutos criticando también este ataque que tuvo lugar en Lujián, si no me equivoco. Ezequiel, cuéntanos un poco, porque no es el primero de este tipo. Ya hablamos de un ataque en un mercado hace apenas 2 semanas. Parece que Ucrania está apostando por este tipo de ataques que, bueno, alguno podría calificar como algo más rastrero. No sé cómo ves esta situación, y también si es un poco que Ucrania está en una situación cada vez más desesperada, porque da la sensación, ¿no?, con este tipo de ataques. Sí, efectivamente, el ataque fue perpetrado contra un objetivo civil. Representa un nuevo ataque contra objetivos civiles, en la gran mayoría de los casos con munición de racimo y en plena luz, en pleno horario laboral, con el objetivo de generar el mayor daño posible en objetivos civiles. Ahora, esto no debería generar sorpresa porque, de acuerdo a los planes filtrados e incluso difundidos por las propias autoridades ucranianas para el conflicto de aquí en adelante, ¿sí?, tras el fracaso de la ofensiva ucraniana del verano pasado, el avance continuo ruso a partir del inicio de la contraofensiva rusa a lo largo de todo el frente, pero con objetivos locales. Bueno, en ese contexto, Ucrania debe comenzar una estrategia defensiva. ¿Y cómo conceptualizan esta estrategia defensiva? Bueno, por un lado, cómo responder a esos avances cotidianos de Rusia, pero por otro lado, también quieren realizar ataques en profundidad a través de la utilización de misiles, pero también ataques hacia las poblaciones cercanas, fronterizas con el frente de contacto, como parte de una estrategia de defensa, pero a la vez de generar daño, el mayor daño posible en Rusia y por sobre todas las cosas en la situación política de Rusia, ¿sí?, para que la guerra de alguna manera también aparezca como algo real para la población rusa. Por eso estos ataques contra población civil, y por eso también, y esto lo vaticino ahora a principio de año, vamos a presenciar a lo largo del año atentados terroristas en territorio ruso, como ya presenciamos el año pasado, pero esta vez en muchísimo mayor medida, contra población, contra objetivos civiles, como recordarán, el ataque aquel en un café contra un bloguero, la hija de Alexander Dugin y demás. Esa es la estrategia. ¿Sí? Acá no aparece un error, un misil interceptado o un misil antimisil fuera de su lugar de lanzamiento, ¿sí?, errado y después caído sobre población civil. No, esa representa la estrategia, pero en última instancia debemos recordar que todo esto responde a la situación desesperante de Ucrania en lo militar, lo cual además está acompañado por una situación política también desesperante, con un culebrón entre el presidente y el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual en el contexto de una guerra representa verdaderamente un hecho inédito y terriblemente perjudicial para Ucrania, ¿sí? Las disputas políticas caracterizan a todos los regímenes políticos, a todos los gobiernos, pero claro, en un país en guerra generan consecuencias muchísimo más negativas. Y por último, recordemos también la situación desesperante en lo económico de Ucrania, desesperada por la recepción de fondos de cualquier lugar. Finalmente la Unión Europea determinó, a partir de la extorsión contra Orbán, el envío de estos famosos 50.000 millones de euros, y eso ayudará en parte al mantenimiento de las actividades básicas del Estado, pero sin esa ayuda económica, tanto la economía ucraniana como el Estado representan un Estado fallido, aparecen en una situación completamente insostenible como producto de la guerra. Así que, naturalmente, bueno, estos ataques representan ataques condenables como cualquier ataque contra población civil, independientemente de su autor, pero responden a esa estrategia macabra de generar ataques quirúrgicos en el contexto de una defensa, porque no pueden otra cosa en una situación desesperante.
Miguel, quiero saber cómo ves este tipo de ataques. Como decía, no es el primero. Este fin de semana tuvo lugar en una panadería, hace apenas un par de semanas en un mercado. El ataque al Il-76, que también tuvo lugar hace apenas unas semanas, parece pues que no es un hecho aislado, ¿no? Que Ucrania, como está explicando Ezequiel, está optando por esa estrategia para intentar desgastar o impactar de alguna forma a Rusia. Bueno, cualquier ataque, y lo dice alguien que ha trabajado muchísimo tiempo en el sector militar, cualquier ataque contra población civil, es decir, no contra fuerzas armadas, es una barbaridad y una aberración deplorable. Estamos viendo ahora que hace Ucrania lo que durante muchísimo tiempo hemos visto en nuestros televisores que hacía Rusia. Esto no justifica bajo ningún punto de vista el que los ucranianos lo que están haciendo. Yo no sé si lo hacen porque están desesperados o no. Lo que digo es que se están colocando a la misma altura que se habían colocado los rusos bombardeando o lanzando misiles contra bloques de población civil con matanzas totales. Ninguno de los dos son justificables, los dos son deplorables. Con esto los ucranianos lo único que consiguen es ponerse a la altura de lo que es en este caso el ruso, del que parece que nos olvidamos que lo ha hecho. Y considero que son igual de malos los dos. Poco más hay que decir. Decir si se están desesperados o no. Vamos a ver, la situación económica ucraniana no es nueva, es un estado fallido desde hace muchísimo tiempo, vive de la asistencia tanto europea como norteamericana, si no la recibe, y obviamente esto en algún momento tendrá que acabar porque en este caso los asistentes, que somos los europeos y los norteamericanos, se terminan cansando. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Miguel Ángel. Cualquier tipo de acto de este tipo, cualquier ataque a la población civil es condenable, pero Adrián, como estaba diciendo en este sentido, claro, llama la atención que los ataques por parte de Ucrania se están sucediendo sobre todo en las últimas semanas. No sé cuál puede ser el objetivo y también si puede provocar una respuesta pues algo más destemplada, algo más desmesurada por parte de Rusia, ¿no? Porque como decía, el ataque al mercado, el avión Il-76, ahora este ataque en una panadería. No sé si puede provocar pues, que en algún momento a Putin pues, se le hinchen un poquito las narices, coloquialmente. Sí, bueno, vamos a ver. Hombre, yo no estoy de acuerdo, discrepo con respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel. Creo que difícilmente se puede hablar de una línea de continuidad de actuaciones rusas contra población civil. Yo creo que sí ha habido muchos casos que luego se han ido demostrando que han sido auténticos montajes mediáticos. Y al contrario, desde la perspectiva de Ucrania, tenemos casos de este tipo, no ahora, tenemos casos desde 2014 en los que sistemáticamente han estado atacando a la población civil del Donbass, muchísimo antes de haber empezado este conflicto. Y es una estrategia de que de forma continuada se ha mantenido y mi interpretación es que la responsabilidad de esto en buena parte recae sobre los medios de comunicación occidentales, porque los ucranianos saben que sistemáticamente les lavan la cara. Sistemáticamente o lo ocultan o no dicen nada, cuando no tienen más remedio intentan dar otro tipo de interpretaciones, pero al final, analizando los hechos que van sucediendo, lo que se dice en el momento en que suceden, luego las rectificaciones que hay, luego cómo se descubre que lo que se había dicho que era un crimen, pues resulta que era un montaje, etcétera. Creo que independientemente de que, bueno, en todas las guerras siempre hay cosas que no deberían pasar, es imposible controlar a miles o cientos de miles de soldados, etcétera, pero en absoluto ha habido por parte de Rusia una actuación continuada de crímenes de guerra. Sí, ni mucho menos. Igual habrá habido algún hecho aislado y desde luego no organizado, ¿no? Hemos visto cantidad de misiles derribando edificios, ¿eh? Pues yo no, porque ha habido edificios con objetivos militares y ha habido muchos misiles que se decía que eran misiles rusos impactando en edificios, cuando eran los misiles ucranianos de contraataque los que estaban impactando en los edificios. Siempre ya digo, en una guerra es inevitable que haya casos concretos, pero bueno, esa es mi interpretación, viendo hecho tras hecho, porque claro, de estas cosas siempre hay que desconfiar en el corto plazo, pero viendo después lo que realmente se va contrastando en unos casos y en otros, creo que hay una interpretación bastante clara en ese sentido, ¿no? Sobre qué impacto puede tener esto cara al futuro.
Pues no lo sé, vamos a ver, principio, nosotros siempre decimos que las reacciones frente a este tipo de cosas en los grandes países tienden a ser racionales y lo menos emotivas posibles, ¿no? Siempre tienen que tranquilizar a su población, etcétera, pero seguramente yo creo que estamos en un contexto en el que probablemente no va a ser lo más importante. Los rusos estarán apuntando qué es lo que hace Ucrania y detrás de estas actuaciones de Ucrania, qué países de la OTAN están, porque ya sabemos que detrás del armamento, detrás de los proyectiles, detrás de las plataformas de lanzamiento, pues están países de la OTAN. Y entonces Rusia estará apuntando, evidentemente, pero guardándose debería hacer esto, por lo menos, guardarse la capacidad de respuesta para cuando estratégicamente convenga. Y claro, sobre eso hay en este momento especulaciones sorprendentemente con credibilidad, pero claramente contradictorias, ¿no? Pues están viniendo, por un lado, mensajes de que desde países de la OTAN, ya que vosotros habéis hecho referencia a este tema, se está transmitiendo hacia Ucrania quizás la necesidad de abrir un contexto de negociación, pero también ahora mismo han salido de otras fuentes, que todo eso habrá que irlo contrastando, ¿no? El tiempo que ha habido mensajes bastante claros en concreto desde Gran Bretaña, incluso sobre la posibilidad de plantear en el momento en que caiga que se derrumbe el frente ucraniano, un desplazamiento de tropas británicas hacia el Dnieper, con el fin de permitir al ejército ucraniano concentrar sus tropas, desplazarlas y concentrarlas para frenar esa ofensiva rusa que están esperando de una forma o de otra, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque está claro que hay expectativas a muy corto plazo en las dos direcciones. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Estas opciones que hay sobre la mesa, como bien explicas, Adrián, hablábamos antes de la situación disparatada, ¿no?, que se está viviendo en Ucrania con esta crisis, con el propio Zelensky, que ha admitido un estancamiento con la posible destitución de Zaluzhny, que todo apunta a que se va a hacer oficial en las próximas horas, y como bien apuntaba ahora Adrián, un artículo del País que habla de que Occidente le está empezando a decir a Ucrania pues que va a tener que ceder parte de su territorio. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida contamos y analizamos todas estas cuestiones de nuevo en Negocios Televisión.